Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Cuando tenía 14 años, mi familia y yo fuimos de campamento a un parque estatal. Mi amigo y yo estábamos emocionados por pasar los días explorando el bosque y las noches contando historias de terror alrededor de la fogata. Pero no sabíamos que aquella aventura tomaría un giro oscuro y aterrador. Mientras instalábamos las tiendas, mi amigo y yo decidimos dar un paseo por el bosque, una especie de ritual que llamábamos la caminata. Nos encantaba perdernos entre los árboles densos, usando nuestras linternas para abrirnos paso entre la oscuridad. Sin embargo, aquella noche decidimos adentrarnos más que nunca en el bosque. A medida que avanzábamos, los árboles parecían más altos y las sombras más profundas. Escuchamos ruidos extraños, ramas que se quebraban, hojas que se movían. Lo atribuimos a los animales del lugar y seguimos caminando. Pero entonces la oímos, un susurro, suave y bajo, que parecía provenir de todas partes. Giramos en todas direcciones, iluminando con nuestras linternas, pero no había nadie. Intentamos ignorar la incomodidad y continuar, aunque el murmullo se volvía más fuerte, más insistente. Nos detuvimos, con el corazón acelerado, y fue entonces cuando la vimos. Una mujer gateaba por el suelo, vestida con ropa oscura que se confundía con las sombras. Murmuraba palabras al azar, casi inaudibles. Nos quedamos paralizados, las linternas fijas sobre ella. Levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Luego se incorporó y dijo con voz pastosa: «Estoy buscando mi campamento». Intercambiamos una mirada nerviosa y decidimos ayudarla. Durante el trayecto de regreso tropezaba y se tambaleaba. Las palabras salían torpes de su boca. Finalmente hallamos su sitio, pero sus amigos no estaban. La habían dejado atrás sin saber qué faltaba. La ayudamos a entrar en su tienda, sintiendo una mezcla de alivio y desasosiego. Al volver al nuestro, no pudimos deshacernos de la sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente la vimos otra vez, sentada junto a la fogata. Tenía la piel pálida y los ojos hundidos. Apenas nos reconoció. Su mirada se perdía en algún punto distante. Intentamos evitarla, pero aparecía constantemente, siempre al acecho entre las sombras. Una noche decidimos repetir la caminata, esperando sacudir la inquietud. Sin embargo, al adentrarnos más en el bosque, el susurro regresó, más fuerte, más apremiante. Nos giramos una y otra vez, iluminando cada rincón, pero no había nadie. Y entonces la vimos. Estaba de pie frente a nosotros. Sus ojos eran negros como el carbón, su piel gris como la corteza de los árboles. Murmuraba sin parar, su voz creciendo, volviéndose amenazante. Intentamos correr, pero nuestros pies parecían anclados al suelo. Ella empezó a acercarse, sus ojos clavados en los nuestros, el susurro ahora ensordecedor. El miedo nos paralizó, no podíamos movernos ni hablar. Y entonces todo se volvió negro. Desperté en el campamento, con mi amigo sacudiéndome. «¿Qué pasó?», pregunté con la voz temblorosa. «Te desmayaste», respondió, con el rostro lleno de preocupación. «Tenemos que irnos de aquí», dije con firmeza. «Tenemos que irnos ahora mismo». Empacamos las tiendas y abandonamos el lugar sin mirar atrás. Nunca volvimos a hablar de aquella noche, pero el recuerdo de la mujer que susurraba sigue persiguiéndome, apareciendo en mis sueños, haciéndome preguntarme qué fue lo que realmente ocurrió en aquel bosque.
Historia 2. Cuando conocí a Daniel por primera vez, parecía un chico normal. Ambos necesitábamos un compañero de piso para dividir el alquiler, y él era educado, limpio y fácil de tratar. Nos mudamos juntos a un pequeño apartamento y, al principio, todo marchaba bien. Vivir con Daniel era agradable. A veces cocinaba la cena y siempre estaba dispuesto a ayudar con las tareas del hogar. Veíamos películas, charlábamos sobre nuestros días. Él trabajaba en una pequeña librería en el centro y yo en una cafetería local. Nuestra vida era sencilla y tranquila, pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Daniel se volvió más reservado. Comenzó a salir hasta tarde y, a veces, regresaba con una expresión extraña en el rostro. Cuando le preguntaba dónde había estado, solo encogía los hombros y decía que con amigos. Sin embargo, algo no cuadraba. En algunas noches lo escuchaba hablar por teléfono en voz baja, diciendo cosas que no tenían sentido. Una vez lo oí decir: "No pueden descubrirlo, es demasiado arriesgado". Una noche regresé tarde del trabajo. El apartamento estaba oscuro, salvo por una tenue luz que salía de su habitación. Escuché un sonido raro, como alguien llorando. Toqué su puerta, pero no respondió. El llanto cesó de golpe. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Daniel, ¿estás bien?», pregunté. Pasó un largo silencio antes de que respondiera. «Sí, solo estoy cansado. Voy a dormir». A la mañana siguiente, Daniel actuaba con total normalidad, pero la inquietud no desapareció. Comencé a notar otras cosas. A veces su ropa tenía pequeñas manchas que intentaba ocultar rápidamente. Una vez encontré un cuchillo con restos de sangre seca en el baño. Cuando lo confronté, se rió y dijo que se había cortado mientras cocinaba. Los días se transformaron en semanas y la sensación de miedo creció. Empecé a evitarlo, quedándome más tiempo en el trabajo o saliendo con amigos, pero el temor seguía acompañándome cada vez que regresaba a casa. Una tarde, decidí investigar por mi cuenta. Daniel había salido y sabía que tardaría en volver. Entré en su habitación sintiéndome culpable por invadir su privacidad, pero necesitaba respuestas. Abrí su armario y encontré una caja oculta bajo algunas prendas. El corazón me latía con fuerza cuando la destapé. Dentro había recortes de periódicos sobre varios asesinatos sin resolver en la ciudad. Cada artículo estaba marcado con notas escritas a mano por Daniel. Había fotos de las víctimas, detalles de las escenas del crimen e incluso pequeños objetos personales que les pertenecían. Sentí náuseas. Mis manos temblaban mientras devolvía todo a su lugar. Salí corriendo del apartamento, sin saber a dónde ir. Terminé en un parque cercano, sentándome en un banco para intentar calmarme. Llamé a la policía y les conté todo lo que había encontrado. Cuando llegaron, los llevé al apartamento y les mostré la caja. Tomaron el asunto en serio y comenzaron a hacerme preguntas sobre Daniel, sus hábitos, sus horarios, las manchas de sangre. Me aseguraron que investigarían. Los días siguientes fueron un borrón. Me quedé en casa de un amigo, demasiado asustado para volver. La policía se mantenía en contacto conmigo, diciéndome que vigilaban a Daniel, pero necesitaban más pruebas antes de detenerlo. Finalmente, una noche recibí la llamada. Habían arrestado a Daniel. Lo atraparon mientras intentaba deshacerse de las pertenencias de otra víctima. Las pruebas halladas en el apartamento lo vinculaban con varios asesinatos. Sentí una mezcla de alivio y horror. El hombre con el que había compartido techo, risas y conversaciones era un asesino. Volví al apartamento solo para empacar mis cosas. Todo parecía distinto, más oscuro. Cada rincón guardaba un secreto. Cada sombra parecía esconder un peligro. No podía creer que había convivido con un criminal sin darme cuenta. Mientras recogía mis pertenencias, encontré una nota en mi habitación.
Era de Daniel. Decía: lamento que lo hayas descubierto así. Nunca quise hacerte daño. Fuiste el único amigo verdadero que tuve. Adiós. Esa noche abandoné el apartamento para no volver jamás. Me mudé a otra ciudad, intentando empezar de nuevo, pero los recuerdos me perseguían. Cada noche me preguntaba cómo no vi las señales. Cuántas vidas podrían haberse salvado si hubiera actuado antes. Vivir con Daniel me cambió para siempre. Me volví más cauteloso, más desconfiado de las personas a mi alrededor. Ya no permito que nadie se acerque demasiado. El miedo y la desconfianza siguen conmigo, recordándome el oscuro secreto que compartí, el de mi compañero de cuarto, el asesino. Historia 3. Conducía por una autopista desierta una noche, la carretera extendiéndose frente a mí como una cinta oscura. La única luz provenía de los faros de mi coche y del tenue resplandor de la luna que colgaba en el cielo. Era tarde y estaba cansado. La radio había perdido la señal kilómetros atrás, dejándome solo con el zumbido del motor y mis pensamientos. Mientras manejaba, noté que el indicador de gasolina estaba peligrosamente bajo. Debería haber llenado el tanque en el último pueblo, pero pensé que podría llegar al siguiente. Ahora no estaba tan seguro. La aguja apenas se mantenía sobre el vacío y no había ni rastro de una gasolinera. De repente, el coche comenzó a toser y a dar sacudidas. Presioné el acelerador, pero no sirvió de nada. El motor hizo un ruido ahogado y, con un último jadeo, se apagó. Me detuve a un lado del camino, con el corazón encogiéndose. No, murmuré, girando la llave en el encendido. El motor intentó arrancar, pero se negó. Volví a intentarlo, sin éxito. Me había quedado sin gasolina, en medio de la nada. Saqué el teléfono para pedir ayuda, pero no había señal. Estaba completamente incomunicado. La carretera estaba vacía, sin casas ni negocios cerca, solo árboles y oscuridad. Decidí cerrar el coche con seguro y esperar dentro. Quizá alguien pasaría, o tal vez la señal regresaría con el tiempo. No quería salir a caminar por la oscuridad. Me sentía más seguro dentro, con las puertas cerradas. El tiempo transcurría lentamente. Revisaba el teléfono cada pocos minutos, pero seguía sin señal. El silencio era abrumador, roto solo por el murmullo del viento entre las hojas. Intenté mantener la calma, pero mis nervios empezaban a fallar. Entonces, por el rabillo del ojo, vi movimiento. Giré la cabeza y distinguí una figura emergiendo del bosque. El corazón me latía con fuerza mientras la silueta se acercaba. Era un hombre alto y delgado, con el cabello enmarañado y una barba descuidada. Parecía haber estado viviendo entre los árboles. Se acercó al coche y se detuvo junto a mi ventana. Miró hacia adentro, sus ojos grandes y desorbitados. Luego empezó a golpear el vidrio, primero despacio, después con más fuerza. El sonido retumbó en la quietud de la noche. «Oye, déjame entrar», dijo con voz amortiguada por el cristal. «Necesito ayuda». Negué con la cabeza, aferrando el volante con fuerza. No había forma de que lo dejara entrar. «Por favor», insistió, golpeando más fuerte. «Déjame entrar». Mi mente se llenó de pensamientos. ¿Qué quería? ¿Por qué estaba allí, solo, en medio de la nada? Un escalofrío me recorrió la espalda, y justo cuando creí que la situación no podía empeorar, vi unas luces acercándose, faros. Un coche venía por detrás. Sentí una oleada de alivio. Toqué la bocina varias veces, intentando llamar la atención del conductor. El vehículo se acercó y se detuvo detrás del mío. Era un coche patrulla. 2 oficiales bajaron, sus linternas cortando la oscuridad.
El hombre del bosque dio un paso atrás, nervioso, sus ojos moviéndose con rapidez. ¿Todo bien por aquí?, preguntó uno de los policías, apuntando su linterna hacia el interior de mi coche. Rápidamente abrí la puerta y salí. Mi coche se quedó sin gasolina, expliqué, con la voz temblorosa. Este hombre salió del bosque y empezó a golpear mi ventana. No sé qué quería. Los oficiales miraron al extraño, que ahora estaba a unos metros, inquieto. «Señor, ¿qué hace aquí?», preguntó uno de ellos. El hombre no respondió. Solo se dio media vuelta y empezó a caminar de regreso hacia el bosque. Los policías lo observaron hasta que desapareció entre los árboles. Luego se volvieron hacia mí. «Tuvo suerte de que pasáramos», dijo el segundo oficial. «No es seguro estar solo por aquí de noche. Llamaremos a una grúa y lo llevaremos al pueblo más cercano». Asentí, aliviado. Subí al asiento trasero del coche patrulla y, antes de que arrancaran, eché una última mirada al bosque. El hombre había desaparecido entre la oscuridad. Una sensación de escalofrío me recorrió el cuerpo. Aquella noche en la carretera desierta quedó grabada en mi memoria. Me recordó lo rápido que las cosas pueden salir mal y lo importante que es estar preparado. Pero también me dejó una inquietud persistente, preguntándome qué habría ocurrido si la policía no hubiera llegado a tiempo. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más relatos escalofriantes. Tu apoyo es muy importante. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Historia 4. Acababa de cumplir 30 años cuando decidí alquilar una habitación en una casa de 3 dormitorios. El propietario, el señor Thompson, parecía muy ansioso por arrendar el espacio y, curiosamente, no pidió ningún tipo de verificación de antecedentes. Me pareció extraño, pero necesitaba un lugar con urgencia y el alquiler era barato. Así que me mudé sin hacer demasiadas preguntas. La casa era antigua, pero acogedora. Tenía 3 habitaciones, una cocina pequeña, una sala de estar cómoda y un baño que debía compartir con mi única compañera, Elizabeth. Ella trabajaba de noche, dormía durante el día y era muy reservada. Aunque ya llevaba más de un mes viviendo allí, nunca la había visto en persona. Nuestros horarios simplemente no coincidían y parecía preferir mantenerse al margen. Desde el principio, empezaron a suceder cosas extrañas. Mis pertenencias aparecían movidas. Dejaba mis llaves sobre la encimera de la cocina y las encontraba en la mesa del comedor. Mi cepillo de dientes amanecía húmedo, aunque no lo hubiera usado. Al principio pensé que estaba siendo descuidado o que mi memoria me jugaba una mala pasada, pero la sensación de incomodidad crecía. Un día regresé del trabajo y encontré la puerta principal entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave esa mañana. Entré con cautela, llamando. «Hola, ¿hay alguien ahí?». No hubo respuesta. Todo parecía normal, pero la sensación de que alguien había estado dentro era insoportable. Esa noche revisé cada ventana y cada cerradura antes de acostarme, asegurándome de que todo estuviera bien cerrado. Luego comenzaron los ruidos. Tarde en la noche. Escuchaba pasos en el piso de arriba, aunque Elizabeth se suponía que estaba trabajando. En una ocasión oí un tarareo muy bajo, como una nana. Era inquietante. Me ponía la piel de gallina. Traté de convencerme de que era solo la casa crujiendo o mi imaginación jugándome una mala pasada. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche. Decidí relajarme viendo televisión en la sala. Estaba disfrutando un programa nocturno cuando lo sentí. La inconfundible sensación de ser observado. Me giré pero no vi nada. Intenté ignorarlo y seguí viendo la pantalla. De pronto la luz de la sala se apagó. Me quedé helado, con el corazón latiendo con fuerza.
El televisor seguía encendido, proyectando una débil luz en la habitación. Giré lentamente y allí estaba, una sombra en el pasillo. Era Elizabeth. Se quedó inmóvil unos segundos. Luego se dio la vuelta y se alejó sin decir palabra. «Elizabeth», llamé con la voz temblorosa. No obtuve respuesta. Me levanté. Encendí la luz rápidamente y corrí a mi habitación, cerrando la puerta con llave. Esa noche casi no dormí, pensando en su silueta en la oscuridad, observándome. A la mañana siguiente decidí que era suficiente. Empaqué una bolsa pequeña y me fui a un motel cercano para despejarme. Llamé al señor Thompson y le conté todo lo ocurrido. Pareció preocupado, pero no ofreció demasiada ayuda. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí bien. Al día siguiente volví a la casa para recoger el resto de mis cosas. El ambiente se sentía diferente, más silencioso, más frío. Fui directamente a mi habitación y empecé a empacar, pero al pasar frente a la puerta de Elizabeth noté que estaba entreabierta. La curiosidad pudo más que el miedo. Empujé suavemente la puerta y miré dentro. El cuarto estaba oscuro, pero podía distinguir una cama pequeña, una cómoda y varias fotografías antiguas en la pared. Todo tenía una capa de polvo, como si nadie hubiera vivido allí en años. Confundido, entré y examiné las fotos. Mostraban a una joven muy parecida a Elizabeth. Una en particular me llamó la atención. En ella aparecía el señor Thompson, mucho más joven, junto a la misma mujer. En el reverso, una fecha. Hacía 20 años. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La mujer de la foto era Elizabeth. Pero, ¿cómo podía ser? Se veía exactamente igual que ahora. De pronto oí un crujido detrás de mí y giré rápidamente, pero no había nadie. Tomé la foto y salí corriendo de la casa, el corazón a 1000. Fui directo a la oficina del señor Thompson y le mostré la fotografía. Su rostro se puso pálido. Me confesó que Elizabeth era su hermana, desaparecida hacía 20 años bajo circunstancias misteriosas. Había dejado su habitación intacta, con la esperanza de que algún día regresara. Sentí una mezcla de miedo y tristeza. La Elizabeth con la que había estado compartiendo casa no era su hermana, era otra cosa. No sabía qué pensar, pero sí sabía una cosa. No podía quedarme allí ni un día más. Me mudé ese mismo día y nunca regresé. A veces, en las noches todavía pienso en Elizabeth. ¿Quién era realmente? ¿O qué era? Tal vez nunca lo sabré, pero de algo estoy seguro. Hay misterios que es mejor dejar sin resolver. Historia 5. Mi novia de aquel entonces y yo decidimos ir de campamento a unas 5 horas de casa para celebrar nuestro aniversario. Hicimos el viaje justo un día después de que una gran tormenta pasara por la zona. Salimos temprano y llegamos al lugar a primeras horas de la tarde. El hombre en la entrada del campamento nos comentó que no había nadie más alojado allí ese fin de semana. Pensamos, genial, tendremos todo el sitio para nosotros. Condujimos por unos senderos largos hasta llegar a nuestra zona designada. A medida que nos acercábamos, el camino se hacía cada vez más estrecho, tanto que para salir tendríamos que retroceder. Descargamos el coche, armamos la tienda y decidimos dar un paseo por el bosque. Todo estaba en un silencio sepulcral, aunque aún era de día, así que nos dedicamos a disfrutar del paisaje. Caminamos varios kilómetros hasta llegar a una zona donde había unas cabañas blancas extrañas. Eran todas idénticas, construidas con el mismo diseño, como si formaran parte del campamento, pero estaban demasiado apartadas, sin señales de vida. El ambiente se sentía inquietante, como si no debiéramos estar allí. Así que decidimos regresar. Descansamos un rato en la tienda y luego intentamos encender una fogata. Ninguno de los dos había acampado antes.
así que no teníamos idea de cómo hacerlo. Habíamos comprado unos troncos de encendido automático en Walmart y algo de líquido inflamable, pero todo lo que nos rodeaba seguía empapado por la tormenta del día anterior. Sabíamos que necesitábamos ramitas o hojas secas, pero eran casi imposibles de encontrar. Finalmente logramos encender un pequeño fuego, cenamos hot dogs y malvaviscos y pasamos un rato mirando las estrellas. Entonces nos dimos cuenta de lo oscuro que estaba todo. Mi novia, que se asustaba fácilmente, me dijo: «¿Podemos meternos en la tienda ya?». Así que apagamos el fuego y entramos. Estábamos hablando, pero notaba que ella estaba tensa. De repente me tapó la boca con la mano y susurró: «Shh, ¿escuchas eso?». Antes de que pudiera responder, oímos pasos pesados. Sonaba como si varias personas caminaran alrededor. Le susurré: «Probablemente sean animales o algo así». Pero entonces se escuchó un murmullo. Era un murmullo bajo, imposible de entender, pero definitivamente no era un animal. Sonaba como voces humanas, susurrando palabras apagadas. Nos quedamos inmóviles, mirándonos en la oscuridad. El murmullo se hacía más fuerte, al igual que los pasos, hasta que parecieron estar justo afuera de nuestra tienda. Ambos contuvimos la respiración, y entonces, silencio. Esperamos. No sé cuánto tiempo pasó, pero se sintió eterno. Finalmente mi novia susurró: «Tenemos que llegar al coche». La adrenalina me recorrió el cuerpo. Abrí un poco la cremallera de la tienda y miré hacia afuera. Todo era oscuridad. Le dije que se quedara detrás de mí y salimos corriendo hacia el auto. Cerré las puertas con seguro y miré a mi alrededor. No había señales de nadie. «Voy a recoger nuestras cosas», le dije. «Quédate en el coche». Solo teníamos fuera la nevera portátil y la tienda. Salí corriendo, tomé la nevera y la arrojé al asiento trasero. Cuando me di la vuelta para ir por la tienda, escuché nuevamente los pasos, esta vez acercándose rápido. En un ataque de puro pánico, arranqué las estacas del suelo, envolví la lona como pude, la eché al hombro como un Santa Claus desesperado y la lancé al maletero. Sin decir una palabra subí al coche y pregunté: «¿Tenemos todo aquí?». «Sí», respondió ella, temblando. Apreté el acelerador y salimos marcha atrás del área. Llegamos a una bifurcación con 6 caminos diferentes. «¿Recuerdas por cuál entramos?», le pregunté. «No, no lo sé», contestó. Elegimos uno al azar y terminamos en otro campamento. Maldije en voz baja. Puse reversa y entonces, desde otro ángulo, vi un pequeño cartel medio cubierto por arbustos que señalaba el camino principal hacia la salida. Aceleré todo lo que pude hacia la puerta. Mientras nos alejábamos, noté una pequeña luz verde parpadeando entre los árboles, justo cerca de donde habíamos acampado. Condujimos las 5 horas de regreso a nuestra ciudad sin detenernos. Llegamos a casa de los padres de mi novia y nos quedamos dormidos en su sofá alrededor de las 4 de la mañana. Nunca volvimos a hablar de ese viaje y desde entonces no he vuelto a tener el menor deseo de acampar. Historia 6. Vivo en un pequeño pueblo del sur de Texas, de esos lugares donde todos se conocen y rara vez ocurre algo fuera de lo común. Cuando tenía 19 años, mi novio Jack, 2 amigos, Amy y Mike, y yo decidimos salir a dar una vuelta en coche una noche. Estábamos aburridos y buscábamos algo que rompiera la rutina. Era una cálida noche de verano. Condujimos sin rumbo durante un rato, riendo y conversando. En algún momento, Jack sugirió ir a un antiguo cementerio a las afueras del pueblo. No se usaba desde el siglo XIX y tenía fama de ser espeluznante. En aquel momento nos pareció una gran idea. No sabíamos en lo que nos estábamos metiendo.
Tomamos un camino rural, tan estrecho que apenas cabía el coche de Jack. Los árboles, altos y frondosos, se cerraban a ambos lados, haciendo la oscuridad más densa. La única luz provenía de los faros del vehículo. Cuanto más avanzábamos, más silencio reinaba. Ya no se oían grillos ni hojas moviéndose, solo el ruido de los neumáticos sobre la grava. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando llegamos al cementerio. La reja, vieja y oxidada, apenas se sostenía sobre sus bisagras. Jack detuvo el coche y todos bajamos. El aire era fresco y una ligera niebla comenzaba a deslizarse entre las lápidas, aumentando la sensación de inquietud. Un escalofrío me recorrió la espalda. El lugar estaba en completo silencio, salvo por el lejano ulular de un búho. Dimos unos pasos entre las tumbas, cuando Amy señaló algo a lo lejos. «¿Qué es eso?», susurró apuntando hacia el extremo del cementerio. Entrecerramos los ojos, tratando de distinguir lo que veía. Al principio pensé que mi mente me engañaba, pero entonces los vi también. 4 figuras vestidas con túnicas blancas formaban un círculo alrededor de una tumba. Se movían despacio, con movimientos precisos, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Deberíamos irnos», dije en voz baja, temblando. Nadie se movió. Estábamos paralizados, observando aquella escena imposible. Incluso Jack, que solía presumir de valiente, estaba tan asustado como nosotros. «Sí, vámonos de aquí», murmuró al fin. Nos dimos la vuelta y corrimos hacia el coche. Jack tenía las manos temblorosas al intentar poner la llave en el encendido. En cuanto el motor rugió, aceleró sin mirar atrás, dejando atrás el cementerio y a las figuras encapuchadas. El trayecto de regreso fue silencioso. Nadie pronunció una palabra. Todos estábamos demasiado conmocionados por lo que acabábamos de presenciar. Cuando finalmente llegamos al pueblo, Jack estacionó el coche y permanecimos un rato allí, en completo silencio, tratando de asimilarlo. «¿Qué crees que estaban haciendo?», preguntó Amy al fin, rompiendo la tensión. «No lo sé y no quiero saberlo», respondió Mike, todavía con la voz temblorosa. Todos estuvimos de acuerdo en que fuera lo que fuera. No queríamos descubrirlo. Hicimos un pacto. Nunca volveríamos a ese cementerio y nunca hablaríamos de lo sucedido. Pero el recuerdo permaneció. Cada vez que pasaba por aquel viejo camino, un escalofrío me recorría el cuerpo. No podía evitar preguntarme quiénes eran esas figuras encapuchadas y qué estaban haciendo allí, en ese antiguo cementerio, a las 3 de la madrugada. Historia 7. Nunca imaginé que terminaría con un compañero de piso tan peculiar. Todo comenzó de manera bastante inocente, cuando me mudé a un pequeño apartamento en el corazón de la ciudad. El alquiler era barato y la ubicación perfecta para mi trabajo. No tenía idea de que mi nuevo compañero se convertiría en una fuente constante de inquietud y terror. Su nombre era Alex, un hombre alto, delgado, con unos ojos hundidos que siempre parecían mirar hacia algún vacío invisible. Al principio tomé su comportamiento extraño como simple excentricidad. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación y no me molestaba demasiado. Sin embargo, con el paso de los días, empecé a notar cosas raras. Todo comenzó con los susurros. Por las noches, cuando todo el mundo dormía, podía oír a Alex murmurando detrás de su puerta cerrada. Pensé que hablaba por teléfono o que veía alguna película rara, pero con el tiempo los susurros se hicieron más fuertes, más urgentes, como si mantuviera una conversación siniestra con alguien o algo que no estaba allí. Luego llegaron los olores. Un hedor repugnante comenzó a salir de su habitación, como algo podrido y en descomposición. Intenté convencerme de que era culpa del viejo edificio,
pero el olor se intensificaba día tras día, hasta que fue imposible ignorarlo. Cuando lo enfrenté al respecto, simplemente se echó a reír, diciendo que había derramado algo y no había tenido tiempo de limpiarlo. Pero no eran solo los susurros o los olores lo que me perturbaba, sino cómo se movía Alex. Era como una sombra deslizándose por la noche. Nunca parecía dormir. Siempre estaba despierto cuando yo me levantaba de madrugada a beber agua. Sus ojos me seguían en silencio, oscuros e impenetrables, haciéndome estremecer. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, decidí averiguar qué estaba ocurriendo. Caminé por el pasillo con el corazón latiéndome en la garganta hasta llegar a su puerta, que estaba entreabierta. Una fina línea de luz se filtraba hacia el pasillo. Dudé por un instante y empujé la puerta. Lo que vi dentro me perseguirá hasta el fin de mis días. Alex estaba de pie en el centro de la habitación, rodeado por velas encendidas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. En una mano sostenía un libro de páginas amarillentas por el tiempo. Pero no fue eso lo que me heló la sangre, sino lo que estaba haciendo. Estaba cantando. Su voz era baja, gutural, como si hablara en una lengua desconocida. No entendía las palabras, pero el aire vibraba con una energía oscura, densa, y entonces la vi, en la esquina de la habitación, una figura encorvada, retorcida, con ojos que brillaban con malicia. Retrocedí tambaleándome y salí corriendo. No me detuve hasta llegar a mi habitación, donde me metí bajo las sábanas, rezando porque amaneciera pronto. Pero la mañana no trajo alivio. Al contrario, las cosas empeoraron. El comportamiento de Alex se volvió más errático, sus murmullos más frenéticos, y luego, una noche desapareció. Revisé cada rincón del apartamento, pero no había rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Aún así, no podía quitarme de encima la sensación de que seguía allí, acechando desde las sombras, observando. Pasaron las semanas, y la ansiedad no me dejaba, hasta que una noche escuché un sonido, un leve rasguño proveniente de las paredes. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que era un ratón, pero el ruido se volvió más fuerte, más insistente, hasta que fue lo único que podía oír. Entonces aparecieron figuras oscuras, retorcidas, saliendo de las sombras como surgidas de una pesadilla. Las vi arrastrarse por el suelo, con los ojos fijos en mí, miradas tan penetrantes que sentí el frío del miedo correrme por las venas. Supe entonces que tenía que escapar, tenía que huir de allí. Pero cuando me giré hacia la puerta, él estaba allí. Alex, de pie, inmóvil, con los ojos vacíos. «No puedes irte», dijo con una voz helada. «Ahora nos perteneces». Corrí, no miré atrás, no paré hasta estar lejos, muy lejos de ese lugar. He intentado olvidar aquella noche, convencerme de que fue una pesadilla, pero sé que nunca escaparé por completo del recuerdo de Alex. Su imagen, sus susurros, su ritual, me perseguirán hasta el final de mis días. Un recordatorio constante de la oscuridad que se esconde justo debajo de la superficie de nuestro mundo. Historia 8. Era de noche, y el cielo se volvía cada vez más oscuro con el paso de los minutos. Conducía de regreso a casa con mis 2 hijos pequeños en el asiento trasero. Llevaban rato discutiendo y peleando, y yo ya estaba al borde de la desesperación. Decidí detenerme a un lado del camino para calmarlos y hablar con ellos. Encendí las luces intermitentes del coche y salí, abriendo la puerta trasera. «Escuchen, ustedes dos», dije con firmeza. «Tienen que dejar de pelear y quedarse quietos. Es tarde y necesitamos llegar a casa sanos y salvos». Mientras les hablaba,
Noté que otro coche se detenía junto al nuestro. El conductor bajó la ventanilla. Era una pareja de mediana edad, ambos sonrientes. El hombre, asomándose un poco, me preguntó: «Hola, ¿todo bien?» «Sí, estamos bien», respondí. Solo necesitaba calmar a los niños. La mujer, desde el asiento del copiloto, asintió y añadió: «Queríamos avisarte que más adelante, después de la colina, hubo un accidente. El tráfico está completamente detenido. Si tomas el camino lateral un poco antes, podrás rodear el accidente y llegar más rápido a casa». Les agradecí el consejo y ambos me saludaron con la mano antes de alejarse en su coche. Volví al mío, me abroché el cinturón y arranqué, aún pensando en lo que me habían dicho. No conocía bien la zona y tomar una carretera secundaria en la oscuridad no me parecía una gran idea. Decidí quedarme en la vía principal, aunque eso significara quedarme atrapada en el tráfico por un rato. Mientras conducía, pasé por el desvío que habían mencionado. Miré hacia ese lado y lo que vi me hizo estremecer. La pareja estaba allí, de pie junto a su coche, estacionado en la entrada del camino lateral. No se movían, solo estaban allí, inmóviles, mirando fijamente hacia el bosque. A su alrededor no había nada más que árboles densos. La escena era inquietante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sacudí la cabeza, intentando tranquilizarme. Supuse que tal vez se habían detenido por un momento, o quizás su coche tenía algún problema. Seguí conduciendo. Cuando subí la colina, esperaba encontrarme con el accidente, pero no había nada. Ni tráfico, ni luces, ni restos de un choque. Solo una carretera vacía que se extendía ante mí. Sentí alivio al ver el camino despejado y continué mi viaje. El resto del trayecto transcurrió sin incidentes. Los niños, por fin, se durmieron y agradecí llegar a casa y acostarlos. Sin embargo, no podía dejar de pensar en aquella pareja. Algo en todo eso no me cuadraba. A la mañana siguiente, tuve que volver a tomar esa misma carretera para hacer unos mandados. A medida que me acercaba al desvío, sentí cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. Reduje la velocidad y, cuando pasé por el lugar donde los había visto, me quedé helada. Justo más allá había un cartel grande que decía: «Calle sin salida». Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Por qué me habrían dicho que tomara ese camino si no llevaba a ninguna parte? ¿Por qué estaban allí, en medio de la noche, mirando hacia el bosque? Han pasado muchos años desde aquella noche, pero todavía pienso en eso. Cada vez que paso por ese mismo tramo de carretera, un escalofrío me recorre el cuerpo. Me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido su consejo y tomado el desvío. Me habría quedado atrapada en medio de la nada, o algo peor. Una cosa es segura: nunca olvidaré la imagen de aquella pareja, de pie junto a su coche, rodeada por el bosque oscuro. Aún hoy, 15 años después, a veces, cuando conduzco sola de noche, creo ver su coche a lo lejos, justo después de la colina, antes del letrero de calle sin salida. Pero cuando miro directamente, no hay nada, como si todavía estuvieran ahí, esperando. No sé quiénes eran ni qué querían, pero me alegra no haber seguido su indicación. Es un misterio que me sigue inquietando, un recordatorio de que no todo es lo que parece. Ahora confío mucho más en mis instintos, especialmente cuando conduzco por esos caminos solitarios. Así que, si alguna vez te encuentras viajando por el campo y una pareja amable te ofrece un atajo, piénsalo 2 veces. A veces el camino largo es el más seguro para volver a casa. Historia 9. Era un viernes por la noche, muy tarde, cuando por fin salí de la oficina. El reloj del tablero marcaba casi la medianoche.
Había trabajado hasta tarde toda la semana y estaba agotado. La ruta habitual hacia mi casa pasaba por la ciudad, siempre llena de tráfico incluso a esas horas, así que decidí tomar un camino más rural. Sería más largo, pero mucho más tranquilo. Pensé que un trayecto silencioso me ayudaría a relajarme después de un día tan largo. Tomé la carretera angosta que cruzaba el campo. La luna estaba llena y las estrellas brillaban con fuerza. No había otros autos a la vista. Lo único que se escuchaba era el murmullo del motor y el susurro del viento entre las hojas. Era agradable, solo yo y el camino abierto, pero pronto empecé a sentirme inquieto. La noche parecía más oscura, el aire más frío. Después de unos kilómetros, vi el viejo puente a lo lejos. Ya había pasado por él antes, aunque solo de día. De noche se veía diferente, más siniestro. Era un puente de madera y hierro, tan viejo que crujía incluso cuando no había autos encima. Llevaba allí más años de los que yo tenía de vida. Al acercarme, noté algo extraño, una neblina roja que se extendía lentamente sobre el puente. Era espesa y parecía brillar con una tenue luz. Nunca había visto algo así. Aquella neblina hacía que el lugar pareciera aún más espeluznante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo no se sentía bien, pero me convencí de que era solo mi mente cansada jugándome una mala pasada. Conduje sobre el puente. Las tablas de madera crujían bajo el peso del coche. La niebla se hacía más densa. Apenas podía ver unos pocos metros delante de mí. Apreté el volante con fuerza y aceleré, deseando cruzar lo antes posible. El aire se volvió pesado, opresivo, y no podía quitarme la sensación de que alguien me observaba. Finalmente, llegué al otro lado. Solté un suspiro de alivio, pero al mirar por el espejo retrovisor, mi corazón se detuvo. En medio del puente, de pie entre la neblina roja, había una figura. Parecía una mujer vestida de blanco, con el cabello largo cayéndole sobre el rostro. No se movía, solo estaba allí, mirándome. Parpadeé, esperando que desapareciera, pero seguía allí. Mi mente se llenó de miedo. ¿Quién podría estar en ese lugar, a esa hora, sola, en medio de la nada? No me atreví a detenerme ni a dar la vuelta. Seguí conduciendo, con los ojos alternando entre el camino y el espejo. La figura no se movió, simplemente me observó hasta que la perdí de vista. Al llegar a casa, cerré con llave todas las puertas y ventanas. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Traté de convencerme de que había sido un juego de luces, una sombra, algo que mi cansancio había exagerado, pero en el fondo sabía que no era así. A la mañana siguiente, durante el desayuno, les conté a mis padres lo que había visto. Ellos intercambiaron una mirada y el rostro de mi padre se volvió serio. «La viste, ¿verdad?», dijo en voz baja. «¿A quién?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «A la chica del puente», respondió. «Hay una vieja historia sobre ese lugar. Hace muchos años una joven se ahorcó allí. Dicen que su espíritu todavía ronda el puente». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «¿Qué le pasó?», pregunté. «Nadie lo sabe con certeza», contestó. «Algunos dicen que esperaba a su amante, que nunca llegó. Otros que huía de alguien. Pero todos coinciden en una cosa. Murió en ese puente y nunca se fue. No pude seguir comiendo». El recuerdo de la figura en la neblina cobraba un nuevo y terrible sentido. Había visto un fantasma. El resto del fin de semana transcurrió en una especie de niebla mental. No podía dejar de pensar en el puente, en aquella mujer. El domingo por la noche apenas dormí, temiendo el viaje del lunes al trabajo. Cuando llegó el día tomé la ruta de la ciudad, más larga pero segura. Durante semanas evité el camino rural.
Sin embargo, las noches estaban plagadas de pesadillas. El puente, la niebla roja, la mujer observándome. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado. Una tarde, la curiosidad pudo más que el miedo. Busqué información sobre el puente. Encontré viejos artículos de periódico y leyendas locales. Su nombre era Emily. Había planeado encontrarse con su enamorado en el puente, pero él nunca llegó. Desesperada se quitó la vida colgándose de las barandillas de hierro. Desde entonces muchos afirmaban haber visto su fantasma, siempre envuelto en una neblina roja, vestida de blanco. Algunos decían que buscaba a su amante, otros que intentaba hallar descanso. Conocer la historia no me dio paz. En realidad, me la quitó. Me llenó de compasión y tristeza. Un mes después de aquel primer encuentro, un viernes por la noche, decidí volver a pasar por el puente. Necesitaba saber si ella seguía allí. Al acercarme, el aire volvió a enfriarse y la neblina roja apareció, espesa y brillante. Crucé lentamente y allí estaba, Emily de pie en el mismo lugar, inmóvil. Detuve el coche y bajé la ventanilla. «Lo siento», susurré. «Espero que encuentres paz». Por un momento, la figura permaneció quieta. Luego, poco a poco, comenzó a desvanecerse. La niebla se disipó. El silencio volvió. Conduje de regreso a casa con una sensación extraña, una calma que no había sentido en semanas. Nunca volví a verla, pero cada vez que paso cerca del puente, pienso en Emily y espero que de algún modo haya encontrado descanso.